Uno de los temas más controversiales y discutidos en la Iglesia Adventista de la actualidad es el tema sobre la música. No hay un asunto más potencialmente divisivo en la Iglesia en el presente que este tema. Muchas iglesias en Norteamérica tienen dos cultos. Uno de los cultos es tradicional y este culto es para los de la antigua guardia. Y luego hay otro culto que es para los jóvenes. Mientras que el culto contemporáneo se compone mayormente de coritos de alabanza que tienen un trasfondo pentecostal y carismático, el culto tradicional se caracteriza por los himnos que vienen de la Reforma Protestante. La pregunta clave es esta: ¿cuál de estos dos estilos de culto cuadran mejor con el mensaje y la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Hace un tiempo me invitaron para predicar en un congreso de jóvenes organizado por una de nuestras divisiones de la Iglesia Adventista Mundial. El último sábado en la noche hubo un concierto organizado por algunos jóvenes que habían asistido al congreso. Debo dejar muy en claro que este concierto no fue organizado por la división, sino por un grupo de jóvenes que asistieron al congreso. Esta reunión o este concierto se celebró en la Plaza de Toros de la ciudad. Aunque el concierto no fue organizado ni patrocinado por la división, vale decir que muchos de los jóvenes que asistieron al congreso de la división asistieron también al congreso esa noche. En el concierto cantaron un solista y un grupo muy famoso, ambos grupos y músicos adventistas. Yo no asistí al concierto porque ya yo sabía qué clase de música se iba a presentar allí, pero dos sobrinos de mi esposa sí asistieron a este concierto en la Plaza de Toros. Yo les mencioné que por favor se fijaran bien en el estilo de adoración y el estilo musical y que cuando regresaran a la casa me rindieran un informe en cuanto a lo que sucedió. Debo decir que estos dos sobrinos de mi esposa en realidad son mucho más liberales en sus conceptos musicales que este servidor. Cuando regresaron los dos sobrinos, me contaron que había en ese local muchachas con trajes de gimnasia que dejaban muy poco a la imaginación. También me contaron que el volumen de la música era aturdidor. La gente bailaba en la plataforma. Los asistentes también silbaban, bailaban y aplaudían, y algunos inclusive se paraban en las sillas a gritar. El estilo de música en gran medida fue una amalgamación de música rock combinado con jazz y pop, pero con letra cristiana. Me preguntaba cuando ellos me rindieron el informe: ¿será aceptable este estilo musical en un culto que se le rinde a Dios en la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Hace no mucho tiempo recibí otra invitación para predicar en un congreso de jóvenes que fue organizado por una asociación y una misión en una división de habla hispana de la Iglesia Adventista. Me habían asignado una serie de temas sobre el mensaje profético de la Biblia. Con esmero, preparé un temario especial para el congreso e hice el viaje de 9 horas en avión, esperando recibir una gran bendición de este congreso de jóvenes. El congreso se realizó un fin de semana en un coliseo deportivo de la ciudad. El viernes en la noche asistí con grandes expectativas. Los jóvenes fueron llegando poco a poco en grupos y pronto el coliseo quedó lleno de cerca de 1000 jóvenes. Según parecía,
Este iba a ser un congreso de gran beneficio espiritual para todos los que asistían. Pero pronto debo decir que mis expectativas quedaron chasqueadas y mi entusiasmo quedó completamente desinflado. Al comienzo del programa salió un grupo de jóvenes para dirigir los coritos de alabanza. Estaban vestidos con blue jeans y con camisetas. En la plataforma había un sintetizador y guitarras eléctricas. Con un volumen ensordecedor, la banda comenzó a tocar sus instrumentos y a cantar coritos de alabanza a todo volumen. La música sincopada y repetitiva del sintetizador estuvo acompañada de luces de diferentes colores que se proyectaban en el techo y oscilaban sobre el público. En la plataforma había una máquina que escupía algo como humo, que llenaba toda la plataforma con una neblina. Muchos de los jóvenes ni siquiera prestaban atención a lo que estaba sucediendo. Más bien hablaban, se reían, se abrazaban y se meneaban. Si piensan que estoy exagerando, aún conservo una grabación de este congreso en video como evidencia de esta experiencia. El culto de alabanza duró algo más de una hora. Los ánimos de los jóvenes estaban caldeados y se mostraban poco dispuestos a estudiar la palabra de Dios. Finalmente, cerca de las 9 de la noche, me dijeron que me tocaba predicar, pero que disponía de poco tiempo, pues ya era tarde y había que entregar el local. Me preguntaba yo, ¿cómo puedo yo predicar un mensaje donde el ánimo de los jóvenes está tan alterado? Era patente que sus corazones no estaban preparados para recibir un mensaje de la palabra de Dios. Así que decidí cambiar el tema y prediqué un sermón de unos 20 minutos. Debo decirles que predicar en un ambiente como ese fue muy difícil para mí, pues no había interés ni tampoco había reverencia. Durante todo el fin de semana no escuché ni un solo sermón que presentara el mensaje distintivo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El congreso podría haber sido organizado por los pentecostales, los bautistas o los evangélicos o cualquier otra denominación protestante. Lo que más me preocupó de este congreso es que los pastores jóvenes que estaban presentes no solo permitían este tipo de culto, sino que participaron en él y animaron a los jóvenes que ellos también participaran en este culto de adoración. Este culto me trajo a la mente un culto que se realizó en la Sagrada Escritura, la adoración del becerro de oro al pie del monte Sinaí. Trágicamente, en los últimos meses, en otras dos divisiones de la Iglesia Adventista, se han celebrado congresos de jóvenes a donde se ha visto el mismo estilo de adoración y el mismo tipo de música. Después que terminó la primera noche este congreso, al regresar a mi hotel, me hacía varias preguntas muy importantes. En primer lugar, me preguntaba, ¿será este el tipo de culto que agrada a Dios? ¿Será así como adoran los ángeles? ¿Estaba Elena G. de White equivocada cuando dijo que la música del cielo es armoniosa y melodiosa y que se parece a los himnos que entonan los pájaros? La última pregunta que me hacía era, ¿será este el tipo de música que debe acompañar nuestro mensaje precioso de la verdad presente para este tiempo? Pero debo decirles que hubo un motivo de ánimo. Hubo un joven pastor
que les había enseñado a sus jóvenes la forma apropiada de adorar a Dios. Les había enseñado a ser reverentes en el culto que le rendían. Y cuando comenzó la música, este joven con todos sus jóvenes se paró y se retiraron del local. Me hizo pensar de lo que hicieron los levitas al pie del monte Sinaí, cuando se pusieron de parte del Señor, cuando hubo este culto falso por parte del pueblo de Israel. Ellen G. White nos ha dicho, mis queridos hermanos, que no tenemos nada que temer del futuro, al menos que nos olvidemos de cómo Dios nos ha dirigido en nuestra historia pasada. El filósofo Santayana dijo algo semejante, pero en diferentes palabras. Declaró: los que no aprenden de los errores de la historia están condenados a repetir esos errores. Este servicio de adoración que se realizó en esta división me trajo a la mente un evento que ocurrió en un campestre de la Iglesia Adventista que se celebró en la ciudad de Muncie, Indiana, desde el 13 al 23 de septiembre del año 1900. Quiero tomar unos momentos para explicarles qué fue lo que pasó en ese famoso campestre de Indiana, porque tiene muchas lecciones que enseñarnos hoy en día. Según parece, 2 años antes de comenzar este campestre, el evangelista de la Asociación de Indiana, el pastor C.C. Davis, introdujo a la Asociación de Indiana una herejía que es conocida como la herejía de la carne santificada. Pronto, el presidente de la Asociación de Indiana, el pastor R.S. Donnell, y un buen número de ministros de la Asociación de Indiana comenzaron a enseñar esta herejía de la carne santificada. Le voy a dar una corta explicación de lo que era esa herejía. No es mi propósito hablar tanto de la herejía como hablar del culto que se usó y el estilo musical. Pero básicamente la herejía de la carne santificada enseña que cuando una persona se convierte y recibe el Espíritu Santo, le es quitada su naturaleza pecaminosa y la persona ya no puede pecar. Nosotros creemos, y es bíblico y está en armonía con el espíritu de profecía, que cuando una persona se convierte, la naturaleza pecaminosa permanece, pero queda subyugada bajo el poder del Espíritu Santo. La naturaleza pecaminosa no será quitada, sino hasta que Cristo venga en poder y gloria para transformar el cuerpo de nuestra bajeza a semejanza del cuerpo de su gloria. Debo repetir nuevamente, no nos vamos a enfocar en esta herejía. Lo que sí nos interesa es analizar la música y el estilo de culto que se usó en este famoso campestre de Indiana que se celebró del 13 al 23 de septiembre del año 1900. Es importante recalcar que ya Dios le había mostrado a Ellen G. White qué iba a ocurrir en este campestre 8 meses antes de que se realizara. La hermana White se encontraba en enero del año 1900 en Australia y Dios le mostró que 8 meses más tarde iban a ocurrir estos eventos en el campestre de Indiana. Los líderes de la Asociación General ya tenían el ojo puesto sobre lo que estaba ocurriendo en Indiana y enviaron al campestre a 2 pastores veteranos, el pastor A.J. Breed y el renombrado teólogo adventista y pastor adventista Stephen Haskell, para que ellos se cercioraran a primera mano en cuanto a lo que ocurría allí en el campestre, para luego entonces rendirle un informe a los dirigentes de la conferencia general. El pastor Haskell, luego de haber asistido a todo el campestre, rindió un informe en cuanto a los instrumentos que se usaron en el campestre. Y quiero leer ahora la descripción
que dio el pastor Haskell en cuanto a los instrumentos y el estilo musical que se usó en el campestre. Dice así: había un tambor grande, 2 tamboriles, una viola, 2 violines, una flauta y 2 trompetas, que se unieron a un órgano y unas pocas voces. Luego sigue diciendo, usan el himnario Garden of Spices. En español se traduce jardín de especies. Y tocan piezas bailables con letra sagrada. Ahora quiero que noten especialmente esta última frase. Usaban estos instrumentos, usaban un himnario que se llama Garden of Spices, y las piezas que tocaban eran bailables, pero con letra sagrada. Ahora debemos preguntarnos qué era este himnario Garden of Spices o Jardín de Especies. Debo decirles que era una publicación carismática. La organización que publicó este himnario se llamaba Pentecost Band Publishing Company. El himnario estaba compuesto de algunos himnos tradicionales, pero también otros himnos de matiz contemporáneo. El himnario fue editado y compuesto por 3 evangelistas no adventistas. Esos 3 evangelistas eran Flora B. Nelson, Fanny Birdsall y T.H. Nelson. Y claro, uno se pregunta inmediatamente, ¿por qué sintieron los líderes de la Asociación de Indiana que era necesario usar un himnario que fue compuesto por evangelistas no adventistas de tendencia carismática en un campestre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Alguno podría pensar que la Iglesia Adventista para esta época no tenía himnarios y por eso es que usaron un himnario que fue publicado por una entidad pentecostal, pero no es así. Para esta época, la Iglesia Adventista ya había publicado 2 himnarios propios y había un tercer himnario que estaba a punto de publicarse. El primer himnario fue publicado en el año 1869 y voy a leerles el título en inglés y luego les voy a dar la traducción. En inglés, el título del himnario, el primer himnario publicado por la Iglesia Adventista es Hymns and Tunes for Those Who Keep the Commandments of God and the Faith of Jesus. En español se traduce himnos y cantos para los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Creo que estarían dispuestos de admitir que este himnario ciertamente indicaba las creencias que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y todos los himnos que se encontraban en el himnario concordaban con ese título. En 1886 se publicó un segundo himnario. Este himnario llevaba el título The Seventh Day Adventist Hymn and Tune Book, que traducido al español significa Libro de Himnos y Cantos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nuevamente, el título tiene algo muy distintivo. Identifica a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y todos los himnos que contenían estos himnarios eran himnos que concordaban con el mensaje de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y en el año 1900, poco después del campestre, se iba a publicar el famoso himnario del himnólogo Frank Belden, notable himnólogo adventista, que se usó por muchas décadas. El nombre de ese himnario es Christ in Song, que traducido significa Cristo en el canto. Ahora, el himnario Garden of Spices sí tenía un buen número de himnos tradicionales, pero también tenía una buena cantidad de himnos y coros contemporáneos que no se hallaban en los himnarios adventistas. Ahora, el pastor Haskell añadió el siguiente comentario en una carta que le escribió a la hermana White
Esa carta lleva la fecha del 25 de septiembre del año 1900, solo 2 días después de terminar el campestre. En esta carta que le escribió el pastor Haskell a la hermana White, agrega un detalle muy importante que nos ayuda a entender lo que sucedió en este campestre, el estilo musical, el estilo de adoración. Ahora leo lo que dijo el pastor Haskell. De hecho, su reunión, es decir, la reunión que se realizó en el campestre, su reunión de reavivamiento, es sencillamente una copia exacta del método que emplea el ejército de la salvación. Y cuando entonan las notas más elevadas, no se puede escuchar ni una sola palabra que entona la congregación. Es más, no se puede escuchar nada en absoluto, al menos que sean los chillidos de aquellos que están medio desquiciados. No creo que esté exagerando todo lo que vi. Está hablando aquí un testigo ocular, alguien que estuvo allí. Dijo que había una gritería y chillidos tan fuertes que no se podía escuchar nada en absoluto sino eso. Además de eso, escribió que el estilo de culto era muy parecido al estilo que caracterizaba las reuniones de reavivamiento del ejército de la salvación. Así que nos es necesario examinar la forma en que el ejército de la salvación adoraba y qué estilo de música cantaban ellos en sus reuniones de reavivamiento cuando el pastor Haskell le escribió a la hermana White. Así que nos preguntamos, ¿cuál era el estilo musical que usaba el ejército en aquella época? La respuesta se halla en una nota en Wikipedia que se titula El Ejército de la Salvación o The Salvation Army. Y quiero leer esa descripción que da Wikipedia de el estilo musical que caracteriza a el Ejército de la Salvación. Y recuerden que la razón por la cual estamos hablando del Ejército de la Salvación es porque el pastor Haskell dijo que el estilo de adoración y la música en este campestre era una copia exacta del método de adorar del Ejército de la Salvación. Ahora leo de Wikipedia bajo el título The Salvation Army, el Ejército de la Salvación. Dice así: la tradición musical del ejército es la de usar la música popular del día para alcanzar a la gente para Cristo. Voy a leer eso de nuevo porque es muy importante. La tradición musical del ejército es la de usar la música popular del día para alcanzar a la gente para Cristo. En otras palabras, la cultura de la época debe dictar la clase de música que se usa en la evangelización. A fin de alcanzar a la gente, según el Ejército de la Salvación, es apropiado santificar la música secular poniéndole letra sagrada y aún usando música que es bailable. En otras palabras, el fin justifica los medios. Wikipedia luego da una lista de varios conjuntos que han salido del Ejército de la Salvación a través de los años y que han promulgado este estilo musical, entre los cuales se encuentran los Joy Strings, los Insiders, los Lads y los Electrolytes. Uno de los instrumentos predilectos, y yo creo que los que han visto al Ejército de la Salvación a las entradas de los almacenes saben esto, que uno de los instrumentos predilectos es la pandereta. Ahora, en 1887, el pastor E.J. Waggoner, uno de los pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, afirmó que la música del Ejército de la Salvación sí atraía a una multitud. Declaró que la música era popular con la gente y despertaba gran entusiasmo. Pero luego afirmó que el entusiasmo era igual al que produce un vals
o un espectáculo recreativo. Dice que hacía que la gente se sintiera bien, para así dar una apariencia de piedad sin el poder de la piedad. Ahora voy a leer lo que dijo el pastor Wagner en cuanto a este estilo de adoración. Y él fue un testigo ocular del estilo de adoración del ejército en muchas ocasiones. Leo The Signs of the Times, noviembre 3, 1887. Dice o escribe el pastor Wagner: sabemos que el sentir de la época se opone al tipo de música por la cual se adora en verdad al Señor. Pero nosotros creemos que en materia de música, al igual que en todo lo demás, es mucho mejor educar a la gente, tanto a jóvenes como a viejos, para que aprecien lo que es sagrado, que satisfacer sus deseos naturales. Fíjense que el pastor Wagner está diciendo aquí que es más importante educar a la gente en cuanto a lo que significa lo sagrado y lo reverente, en vez de satisfacer los deseos naturales de la gente, que en esa época era música y entretenimiento. Elena G. de White añadió su testimonio. En el libro Eventos de los Últimos Días, páginas 163 y 164, la sierva del Señor advierte en cuanto a los peligros de hacer de la excitación y de la emoción el criterio que debemos usar para la música. Dice ella: el fanatismo, la falsa agitación, el falso hablar en lengua y los servicios ruidosos han sido considerados dones que Dios ha colocado en la iglesia. Algunos han sido engañados. El fruto de todo esto no ha sido bueno. Por sus frutos los conoceréis. Sigue diciendo: el fanatismo y el ruido han sido considerados como evidencias especiales de la fe. Algunos no se quedan satisfechos con una reunión, al menos que sientan cierto poder y momentos felices. Trabajan para esto y despiertan sentimientos de excitación. Pero la influencia de tales reuniones no es benéfica. Una vez desaparecida, la sensación fugaz de felicidad desciende más bajo que antes de la reunión, porque su felicidad no proviene de la debida fuente. Así que la sierva del Señor advierte en cuanto a los peligros de centrarse en la emoción, la excitación, momentos felices como criterio para un buen servicio de adoración. Ahora quiero hacer una nota de aclaración muy importante. Voy a hablar durante los próximos momentos en cuanto a la teología y el estilo de adoración del Ejército de la Salvación más específicamente. Quiero dejar muy en claro que no me estoy refiriendo a la obra caritativa que desempeña el Ejército de la Salvación. Ellos hacen una obra maravillosa, alcanzando a los pobres y a los desamparados de la sociedad. Mis comentarios sobre el ejército se basarán tan solo en la teología y el estilo de adoración que emplea el ejército. Algunos se preguntarán: ¿cómo se puede separar la teología del Ejército de la Salvación de la práctica? Permítame darles un par de ejemplos para que puedan entender que sí se pueden distinguir estas dos cosas. Los mormones tienen muy altos valores familiares y también tienen un alto concepto del cuidado de la salud. Pero su teología tiene como fundamento la inmortalidad del alma. Como todos saben, enseñan la deificación del hombre y bautizan por los muertos. Elena G. de White afirmó que si se aceptaban las teorías panteístas del Dr. Kellogg, para darles otro ejemplo, esto destruiría todo el sistema del cristianismo. Sin embargo, la hermana White dijo que los que adoptaran tales teorías irían a las ciudades
y desempeñarían una obra maravillosa. O yo diría tal vez aparentemente maravillosa. Esa cita se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 238 y 239. Así que ustedes pueden ver que una iglesia o un individuo puede tener ideas teológicas erradas y sin embargo aparentemente desarrollar una obra muy buena y muy positiva. Lo que muchos desconocen es que el fundador del Ejército de la Salvación, el pastor William Booth, quien por un tiempo fue un pastor de la Iglesia Metodista, afirmaba tener la capacidad de comunicarse con los espíritus de los difuntos. En más de una ocasión, el pastor Booth afirmó que se le aparecían y hablaban con él los espíritus de los difuntos que él había conocido durante su vida. Es interesante notar que el señor Booth o el pastor Booth dijo que la persona con quien más hablaba él o el espíritu difunto con el que más hablaba él era el de su bella esposa. Esto es una cita que se encuentra en War Cry de octubre 2 de 1897. Son palabras textuales del pastor Booth. Por eso, el pastor Waggoner, quien fue testigo ocular de varias reuniones del Ejército de la Salvación, escribió lo siguiente en Signs of the Times, diciembre 4 de 1884. Dice lo siguiente: hemos sostenido que el Ejército de la Salvación y las tales llamadas bandas de la santidad no son más que un semillero para el espiritismo, que son en efecto formas de espiritismo, y que los líderes están siendo entrenados inconscientemente para ser mediums espiritistas. Claramente, el pastor Waggoner, testigo ocular, afirmó que había una conexión estrecha entre la adoración del Ejército de la Salvación y el espiritismo. También debo decir que existe la posibilidad de que el pastor Booth tenía un vínculo con los masones, y se sabe a ciencia cierta que era amigo del señor Rothschild, quien era uno de los Illuminati. Debe entonces, mis queridos hermanos, sorprendernos que la hermana White haya afirmado que en las reuniones del campestre de Indiana, a donde se usaba el estilo del Ejército de la Salvación, haya dicho que estaban presentes agentes satánicos y que en esas demostraciones estaban presentes demonios en forma humana que trabajaban con todo el ingenio que Satanás puede emplear para hacer que la verdad resultase odiosa. Fíjense qué interesante lo que dice la hermana White. Dice que en el campestre de Indiana había agentes satánicos presentes en forma humana con el fin de hacer que la verdad presente para este tiempo o para ese tiempo resultase odiosa para personas sensibles. La hermana White sigue explicando algunas cosas en cuanto al Ejército de la Salvación. Ella declara que el Ejército de la Salvación en su época pisoteaba la santa ley de Dios. Fíjense, no solamente estaban inmiscuidos en el espiritismo, sino dice que también procuraban invalidar la santa ley de Dios. Es interesante que el Espíritu de Profecía nos dice que los dos grandes engaños al final de la historia van a ser el espiritismo y también negar la santidad del sábado, que es los mandamientos de la santa ley de Dios. Ahora quiero leerles la cita de la hermana White sobre este asunto de la actitud del Ejército de la Salvación para con la ley de Dios. Leo esta cita que viene de Signs of the Times, febrero 26 de 1885. Dice: la gente de la santidad, que hoy día le diríamos carismáticos, y el ejército de la salvación tienen mucho
de lo que el apóstol Pablo denomina ejercicio corporal, que es poco. Siguen sus propias impresiones y afirman que el Espíritu Santo les enseña. Y así como los fanáticos que inquietaban a Lutero colocan sus impresiones por encima de la palabra de Dios escrita, mientras que pisotean la ley divina, porque sus corazones no están en armonía con sus preceptos. El Espíritu y la palabra concuerdan. El Espíritu de Cristo lleva a toda verdad, pero hay en estos que profesan ser enseñados por el Espíritu una enemistad contra las declaraciones más claras de la Biblia. El Espíritu que los guía los lleva a creer mentiras más bien que la verdad, demostrando así que el que les enseña es en realidad el Espíritu Maestro que obra en los hijos de la desobediencia. En otras palabras, bajo el liderazgo del maligno. Noten nuevamente que ella habla aquí de la gente de la santidad, the holiness people en inglés, y el ejército de la salvación. Declara que pisotean la santa ley de Dios. Ahora quiero leerles otra cita que la hermana White tiene en la Review and Herald del 13 de agosto de 1889 sobre esta gente de la santidad. Escribe así: la gente de la santidad ha ido a grandes extremos en este punto, es decir, en anular la ley de Dios. Ha enseñado con gran celo: tan solo creed en Cristo y seréis salvos, pero desechad la ley de Dios. Esta no es la enseñanza de la palabra de Dios. No hay fundamento para una fe tal. Esta no es la preciosa gema de verdad que Dios ha dado para su pueblo en este tiempo. Esta doctrina descarría a las almas honradas. La luz de la palabra de Dios revela el hecho de que la ley debe ser proclamada. Cristo debe ser exaltado porque es un Salvador que perdona la transgresión, la iniquidad y el pecado, pero que de ningún modo justificará al alma impía que no se arrepiente. Vale decir algo muy importante. El ejército de la salvación estaba en la vanguardia en 1888, militando por una ley dominical nacional en los Estados Unidos de América. En otras palabras, procuraban pisotear el sábado y exaltar el domingo como día de reposo. Ahora, además debemos tomar en cuenta que el ejército de la salvación, y recuerden que la adoración en el campestre de Indiana era una copia exacta del método de adoración del ejército de salvación, el ejército de la salvación usaba métodos evangelísticos cuestionables. William Booth, el fundador, vivía en Londres y sentía gran compasión por aquellos que vivían en las calles y en los tugurios de la ciudad. Nadie debe cuestionar los motivos del pastor Booth al querer predicar el evangelio a aquellos que eran considerados la escoria de la tierra. Pero a veces las buenas y sinceras motivaciones no resultan en los mejores métodos. Booth decidió que la mejor manera de atraer a los desamparados y a los necesitados y pobres a sus reuniones era por medio de la música y el entretenimiento. Esta filosofía de evangelización llevó al ejército de la salvación a emplear métodos cuestionables para atraer a la gente a sus reuniones. Uno de los métodos que empleaban para traer la gente al auditorio era usar payasos en la evangelización. Creían que había que contextualizar el mensaje, presentándolo en forma de espectáculo para atraer la atención y el interés de la gente. Concerniente a esto,
dijo la sierva del Señor. La hermana White estaba muy al tanto del estilo de adoración del Ejército de la Salvación, y fíjense las palabras que ella habló en cuanto a esta metodología de contextualizar el mensaje usando payasos y otros métodos para entretener a la gente. Escribió así, y los que están interesados, esta cita se encuentra en Signs of the Times, Señales de los Tiempos, marzo 19 de 1894. Leo esta cita. Dice la sierva del Señor: debemos divisar métodos que nos ayuden a predicarle el Evangelio a los pobres, ultrajados y degradados de la humanidad. Así que empieza la cita de una forma positiva. Dice, debemos divisar métodos para predicarle el Evangelio a los pobres, ultrajados y degradados de la sociedad. Pero luego dice lo siguiente: pero que no piense alguno que Dios aprueba de un método a donde se requiere que un hombre juegue las veces de payaso o que actúe como uno que ha perdido su sano juicio. Tales métodos son completamente innecesarios e inapropiados. Hoy en día se ha infiltrado a la iglesia adventista muchos métodos de este tipo, supuestamente para atraer a la gente. Cosas como mimas, magos, músicos y en algunos casos aún payasos, supuestamente para contextualizar el mensaje y para atraer a la gente. La sierva de Dios continúa esta cita diciendo: entre los que laboran en el ejército de la salvación, hay aquellos que han empleado estos métodos. Y dice, la salvación ha empleado estos métodos. Pero fíjense lo que sigue diciendo. Pero es más necesario que estudien y prediquen la palabra de Dios, que actuar de una forma sensacional a fin de atraer la atención de la gente. ¿Qué está diciendo? Es más importante que estudien y practiquen y prediquen la palabra de Dios, actuar en una forma sensacional con el fin de atraer a la gente. Sigue diciendo la sierva del Señor: es la palabra de Dios como cadena áurea y fuerte que vincula a los hombres con Dios y los coloca a donde pueden aprender del gran maestro. Es la palabra de Dios la que prueba el carácter. Y luego declara la sierva del Señor: Dios tiene almas preciosas y conscientes que se han unido al ejército de la salvación, pero ellos necesitan progresar y recibir otras verdades más elevadas de la palabra de Dios. ¿Qué quiso decir la hermana White cuando dijo que el ejército de la salvación, estas personas sinceras, necesitaban conocer otras verdades más elevadas? Sencillamente, la hermana White aquí está hablando de la importancia de presentarles la ley de Dios, el sábado, el concepto correcto del estado de los muertos, el santuario, etc. Las verdades distintivas de la iglesia adventista del séptimo día. Como les mencioné, el pastor Waggoner observó a primera vista muchas de las reuniones de los que pertenecían al ejército de la salvación. Él añadió su testimonio a lo que escribió la hermana White. En la revista Present Truth, La Verdad Presente, de septiembre 14 de 1888, el pastor Waggoner describió el estilo de adoración para tratar de alcanzar a la gente para Cristo. Escribió así: consideramos que los métodos que emplea el ejército de la salvación constituyen la peor clase de caricatura de la religión y no somos capaces de comprender cómo la mente de un cristiano bien informado puede hallar placer en esos métodos. Fíjense qué interesante la descripción. Él fue contemporáneo de esto. Él sabía lo que estaba pasando. Nuevamente, consideramos que los métodos que emplea el ejército de la salvación constituyen la peor clase de caricatura de la religión y no somos capaces de comprender cómo la mente de un cristiano bien informado pueda hallar placer en esos métodos. Sigue escribiendo el pastor Waggoner: el hecho es que sus procedimientos, podríamos decir sus métodos, tienen más en común
con el circo o el trovador que con el cristianismo. No estamos dispuestos de admitir que aporten beneficio alguno. La hermana White también añadió su testimonio cuando escribió, y esto se encuentra en Manuscript Releases, tomo 21, página 309, dice ella o escribe: allí vemos al ejército de la salvación con su banda de la santidad, como se llamaba su conjunto musical, y su cristianismo barato. Fíjense que ella dice que el ejército de la salvación con su banda de la santidad tenía un cristianismo barato. ¿Por qué decía eso? Sigue diciendo que complace a la gente porque no tienen que luchar contra el pecado. Presentan un cristianismo liviano. En inglés le decimos gospel light, o sea, nada que desafíe a la gente, nada que inquiete a la gente, nada que reprenda su estilo de vida, sino confirmarlos en la posición en que se encuentran. En el conflicto de los siglos, la hermana White describió a perfección la actitud de los que se centran en las emociones en el servicio religioso, más bien que en la palabra de Dios. Leo del conflicto de los siglos, página 463. La hermana White aquí describe los reavivamientos modernos y cómo se caracterizan. Leo del conflicto de los siglos 463. Los reavivamientos populares se caracterizan demasiado a menudo por llamados a la imaginación, que excitan las emociones y que satisfacen la inclinación por lo novedoso y pasmante, es decir, lo que es sorpresivo. Interesante. Sigue escribiendo. Los conversos que se ganan de este modo tienen poco deseo de escuchar la verdad bíblica y poco interés en el testimonio de los profetas y apóstoles. Al menos que el servicio religioso tenga un carácter un tanto sensacional, no tiene atractivo para ellos. Un mensaje que apela a la fría razón no despierta eco alguno en ellos. No prestan atención a las claras amonestaciones de la palabra de Dios que se refieren directamente a sus intereses eternos. Esta cita yo la traduje personalmente del conflicto de los siglos porque es una traducción un poco más precisa que la traducción que se consigue en el libro publicado, El conflicto de los siglos. Quiero centrarme en una frase específica de la hermana White. Habla de un mensaje que apela a la fría razón. Es decir, la gente que se basa en la imaginación, en las emociones, etcétera, dice que no quieren un mensaje que apela a la fría razón. En inglés, en realidad, no usa la expresión fría razón, sino que la hermana White enfatiza que es un deseo que no tienen de usar su razón sin intervenir sus emociones. Así que la idea que presenta la hermana White es que la gente no quiere usar la razón independientemente de sus emociones. Todo lo quieren decidir a base de sus emociones. Ahora, quiero decir que algunos han minimizado lo que pasó en el campestre de Indiana, afirmando que los comentarios negativos que hizo Elena G. de White en cuanto a las reuniones de Indiana se debía a la falsa teología que se estaba enseñando y no a la música ni al estilo de culto. Pero esto no tiene nada de cierto. Los comentarios de la hermana White revelan claramente que ella no solo se opuso a la falsa teología de la carne santificada, sino que tuvo mucho que decir también en cuanto al estilo de culto y la música que acompañó este culto. Los comentarios de Elena G. de White sobre este campestre se encuentran en el tomo 2 de Mensajes Selectos, la página 35 hasta la página 45. Estas páginas contienen lo que Elena G. de White
le escribió al pastor Haskell el 10 de octubre del año 1900, un poco más de 2 semanas después de concluir el campestre. Al leer estas citas del Espíritu y Profecía que leeremos dentro de unos minutos, hay varias cosas que son patentes. Les voy a resumir ahora lo que la hermana White dijo en cuanto a este estilo de culto y la música que se usó en este campestre. Y luego entonces vamos a hablar un poco más específicamente de las citas que ella dio en sí. En primer lugar, la sierva del Señor dice que Satanás usó este estilo de culto para desviar a la gente de la verdad presente y para lograr que el mensaje del tercer ángel perdiera su fuerza y su influencia. Es decir, el propósito de Satanás era centrarse en el estilo de adoración y de esta manera echar a un lado el mensaje de la verdad presente. Que la gente estuviera tan emocionada y estuviera tan basada en esas emociones que el mensaje de la verdad presente no pudiera penetrar en sus mentes y en sus corazones. La sierva del Señor también declaró que el Espíritu Santo nunca se manifiesta en este estilo de culto. La hermana White no está hablando solo de la teología de la carne santificada. Ella dice claramente que el Espíritu Santo nunca se manifiesta en este estilo de culto. También en esas páginas, la sierva del Señor dice que este estilo de culto no se necesita para convertir a las almas. ¿Ves? Ella enfatiza que es la palabra de Dios, la predicación de la verdad presente, la que penetra al alma y transforma y convierte a la gente. La sierva del Señor también declaró en esas páginas que este estilo de culto se iba a ver de nuevo en las reuniones de reavivamiento de la iglesia adventista justamente antes de cerrarse la puerta de la gracia. Y la hermana White afirmó categóricamente que no se debería estimular esta clase de culto. Es decir, los comentarios de la hermana White no tienen tan solo que ver con la teología errada. Es más, en esas páginas ella no dedica mucho tiempo a la teología de la carne santificada. Ella se enfoca en el estilo de adoración y en la clase de música que se estaba usando en el campestre. La hermana White también dice en esas páginas que la música puede ser una bendición, pero solo cuando se dirige correctamente. Es decir, hay una forma correcta de usar la música y una forma incorrecta de usar la música en las reuniones de reavivamiento de la iglesia adventista del séptimo día. Ahora nos queda poco tiempo en nuestra primera parte, pero permítame mencionar otro punto muy importante. Antes de leer algunas citas de la hermana White, donde ella comenta sobre lo que acabo de presentar, es necesario para nosotros hablar de una teoría que se ha proliferado entre muchos directores de jóvenes en iglesias locales, al igual que en asociaciones, uniones y aún a nivel de división. Es una teoría, debo mencionar, que es teológica y científicamente completamente insostenible. Y sin embargo se repite vez tras vez tras vez esta idea en cuanto a la música. ¿Cuál es la idea? La idea es que la música es amoral. Es decir, la música en sí es neutral. La música no es buena ni es mala. Que lo que hace que la música sea buena o mala es la letra que se le pone a la música. Es decir, si la música tiene letra sagrada, el estilo musical no importa. En este caso, está bien usar salsa y merengue y jazz y música pop y música rock, porque en realidad la música en sí no importa. Lo que importa es el mensaje que transmite la letra. Quiero decirles que esta idea es absolutamente absurda.
Los científicos han hecho estudios bien documentados, a donde ellos han demostrado que la música en sí puede elevar o puede desmoralizar. Por ejemplo, los fisioterapistas usan la música para sanar. Y los artistas de música rock, de música jazz, reggaetón, salsa, merengue, etc., han dicho que usan su música para degradar. Es decir, no tenemos que adivinar el motivo de mucha de la música que se está componiendo en el mundo hoy en día. Los mismos músicos mundanos han declarado repetidas veces en sus escritos que el fin de su música es instigar la rebelión en los corazones de los jóvenes. Así que esta idea de que la música es neutral, de que la música en realidad no es moral o inmoral, que lo que importa es la letra, sencillamente, mis queridos hermanos y amigos, no tiene absolutamente ninguna base científica, no tiene base bíblica, ni tampoco tiene base en el espíritu de profecía. Por eso, en estas páginas de mensajes selectos que les mencioné, mensajes selectos, tomo 2, página 35 a la página 45, vez tras vez, como veremos, la hermana White subraya que en el campestre de Indiana lo que era objetable no solo era la teología, sino era el estilo de música y el tipo de adoración que se usaba en el campestre. Era un estilo de adoración que se centraba en las emociones, en los sentimientos, y no un estilo de adoración que se basa en la santa palabra de Dios y en la verdad presente. Y debo recalcar nuevamente que el propósito de Satanás en usar este estilo de adoración y esta música era amortiguar y eliminar el efecto de la verdad presente sobre los corazones que asistían a las reuniones. Hay algo en la verdad presente que Satanás aborrece. Él aborrece el mensaje distintivo de la iglesia adventista. El diablo aborrece el espíritu de profecía. El diablo aborrece la ley. El diablo aborrece el sábado. El diablo aborrece la doctrina que dice que los muertos nada saben, que nuestra esperanza de vida se encuentra solamente en Cristo Jesús. Satanás odia el mensaje del santuario. Satanás odia el mensaje del lugar santísimo. Todos los elementos de la verdad presente que son distintivos de la iglesia adventista, el diablo aborrece. En la segunda parte continuaremos hablando de algunos de los aspectos serios de este campestre de Indiana en el año 1900.